Estamos compartiendo esta serie que se titula Conociendo al Espíritu Santo. Hoy vamos a compartir la enseñanza número 9. La enseñanza anterior estuvimos hablando del cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es esa promesa que salió de la boca de Jesucristo? Esa promesa fue la venida del Espíritu Santo. Jesucristo dice que es necesario que Él cumpla su ministerio, se cumplan las escrituras, dando su muerte, su crucifixión, su resurrección. Pero antes de ir a la cruz, antes de entregar su vida en rescate por nuestras vidas, Jesús dijo que Él no nos dejaría huérfanos, que Él enviaría aquella promesa. Esa promesa era la venida del Espíritu Santo. Ese era el propósito detrás de la crucifixión. Hay muchos propósitos: liberarnos del yugo del pecado y del miedo a la muerte. Pero también está el que la presencia de Dios venga a habitar a nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestros corazones, para darnos el entendimiento, la sabiduría y la claridad que nada en este mundo terrenal nos ofrece, sino que nos lo ofrece el Espíritu eterno de Dios, enviado desde las alturas, como parte de la Trinidad o la deidad de este Dios tan sublime e increíble al cual servimos y que se revela por medio de las Escrituras. Allí es donde tenemos el testimonio. Y pudimos ver que en el libro de los Hechos, capítulo 2, se comienzan a gestar la iglesia. Los primeros cristianos comienzan a convertirse por medio de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles que en vida caminaron con Jesús comienzan a entregar y compartir el evangelio de la resurrección. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, marca este inicio en el día de Pentecostés, días después de la resurrección. Tiene cita una innumerable multitud de personas en Jerusalén. Y recordamos que la semana pasada veíamos en los versículos 3 y 4 de Hechos capítulo 2 lo siguiente. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa, se marca a través de hechos y testimonios del poder del Espíritu. Y uno de ellos es que empiezan a hablar en otras lenguas. Diversos tipos de lenguas de las provincias del Imperio Greco-Romano, como nos señalan los versículos siguientes: Medos, Elamitas, Capadocia, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto. Todos estos y muchos otros lugares, las personas residentes allí les escuchan hablar en nuevas lenguas, en lenguas que ellos no conocían, que eran originarias de otros lugares. Y esto hace que el pueblo y la multitud hebrea, los judíos que allí residían, queden atónitos, queden estupefactos. La multitud está maravillada ante este hecho sobrenatural. Se está cumpliendo una promesa, lo cual Jesús había advertido. Los versículos 12 y 13 de Hechos capítulo 2 nos cuentan que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están ebrios. ¿Se recuerda de eso, cierto? A raíz de esta pregunta, ¿qué quiere decir esto? Que les oigamos a esta multitud a hablar en otras lenguas. Por lo tanto, es aquí donde Pedro levanta su primer discurso, su primer gran discurso, el cual traerá consigo la conversión de 3,000 judíos, de 3,000 personas al cristianismo, a la iglesia, recordando que el pueblo hebreo, el pueblo judío, crucificó a Cristo, rechazó al Señor como su Mesías, le consideró un blasfemo, escogió a Barrabás, un homicida, un hombre de mala vida, prefirió darle vida a un malhechor en vez de a Jesús, crucificándole. Este mismo capítulo 2 del libro de los Hechos nos cuenta que detrás de esto había un propósito eterno, que Dios lo quiso así, tenía que darse de esta manera, que Cristo muriera por la humanidad sin haber cometido ningún delito, sin haber habido engaño en Él, sin haber habido pecado por el cual condenarle. Solamente por predicar y profesar la verdad, Cristo fue crucificado. Dios manifestado en carne fue crucificado, entregó su vida, y esto formaba parte de un plan.
ante esta reacción del pueblo, atónitos y maravillados ante este hecho sobrenatural de escuchar a sus compatriotas hablar en diversos géneros de lenguas, tipos de lenguas, es que Pedro les trae respuesta. En este discurso de los versículos 14 al 36 del Hechos capítulo 2. Y Pedro, vamos a resumir en 4 puntos lo que Pedro expresa en este discurso. ¿Qué quiere decir esto? De que el pueblo hable en otras lenguas. Y recordándole que el estudio de esta tarde se titula Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Eso lo vamos a explicar más adelante. Primero vamos a hacer un viaje introductorio. Pedro en este primer discurso señala lo siguiente. En primer lugar, Pedro dice que estos no están borrachos. Estos no están ebrios. Pero les dice, más esto es lo que dijo el profeta Joel. Y Pedro en los versículos 16 al 21 les cita una profecía del libro de Joel que se encuentra en Joel capítulo 2 de los versículos 28 al 32. Pedro les dice, varones hermanos, estos que ustedes ven no están ebrios, no están borrachos. Es muy temprano de mañana, le dice. Mas esto es lo que dice el profeta Joel hace más de 500 años. Joel dijo que un día se derramaría el Espíritu Santo en todas las personas, para todos aquellos que reciban. Es la lectura que la semana pasada vimos de los versículos 17 al 21, que no voy a leer para poder avanzar. Aleluya. Y allí usted puede comprobar el respaldo y el poder que tiene este libro, un libro que más del 40% es profético. La profecía marca la enseñanza bíblica, las profecías de Jesús, toda su vida, su muerte, sus obras, su resurrección, se encuentran respaldadas 600, 700, 1000, 1500 años antes de que Él viniera. Porque la Biblia en una palabra se resume a la obra de Jesucristo, al Evangelio. Ese es como el compilado del cual todo este libro trata, apuntando al minuto, al tiempo en el cual Dios nos visitaría en la persona de Cristo. Sí, Señor. El segundo punto que Pedro plantea en este versículo es que les presenta la obra de Jesucristo y también su crucifixión, pero gloria a Dios porque también les presenta su resurrección. Eso es lo más importante, la resurrección. Amén. Porque eso es uno de nuestros pilares de la vida cristiana. ¿Por qué abrazar esta fe? ¿Por qué abrazar la fe en Cristo a diferencia de cualquier otra religión, filosofía o sistema de creencia? Porque la gran diferencia del cristianismo con todas las otras creencias que la gente profese o siga es que en esta fe se predica la resurrección de muertos. Aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Amén. El día que abandone esta tierra y este plano no muere. Sí, Señor. Trasciende, alcanza victoria sobre la muerte. Aleluya. Si usted quiere abrazar creencias como la reencarnación, el Evangelio le ofrece algo mejor que la reencarnación. Le ofrece resurrección. Amén. Sí, Señor. Porque la reencarnación es un ciclo en el cual las personas, mediante el karma de hacer cosas buenas, cosas malas, van en un ciclo kármico de reencarnaciones ascendentes o descendentes según se comporten, según estas filosofías orientales que están tan de moda en nuestro país. Pero el cristianismo y lo que Jesús hizo es superior a todas estas filosofías, doctrinas y sistemas de creencia. Por eso nosotros abrazamos esta fe viva y no la abrazamos ciegamente, pues tenemos el testimonio de haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas y este poder de Dios, este poder de lo alto nos guía en nuestro caminar diario. Amén. Con la distinción especial de los dones del Espíritu Santo, que es lo que hoy nos ha tocado enseñar. Amén. Bendito sea el Señor. Pedro les presenta toda la obra de Cristo, la resurrección, pero se las presenta al pueblo judío con respaldo de las Escrituras. Por ejemplo, cita al rey David en los Salmos para señalarles que ya se hablaba 1000 años antes de que el siervo sufriente Jesucristo resucitaría. Y Pedro se lo demuestra. Porque a un judío conocedor de las Escrituras que no abraza la fe en el Mesías, en Cristo, uno no le puede predicar de una manera como le predico a usted, que es chileno, que es paraguayo, que es de una nación de Sudamérica o de Europa. A este pueblo hebreo o judío se le predica con un respaldo de los textos que ellos poseen del Antiguo Testamento. Se les demuestra con sus mismas escrituras, se les rasga el velo, la ceguera que ellos tienen y se les da a entender que aquí se encuentra todo lo que aconteció y que el Mesías ya vino.
Porque este pueblo en Jerusalén espera un Mesías. Un Mesías que será falso, el que vendrá, que los hará sufrir como no se imaginan. Pero eso es tema de otra discusión. Después de que Pedro les predique acerca del Evangelio, les presente las Escrituras, en esto que estoy resumiendo en los versículos 14 al 36, como tercer punto, Pedro les da la explicación final a este hecho que toda esta multitud presenció, de oírles hablar en otras lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Fue la pregunta de ellos. Leamos entonces ahora Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, que nos dicen lo siguiente. Una vez que Pedro les declara todo este extenso discurso lleno de evidencia profética de diversos textos antiguos, todo se estaba cumpliendo en el Mesías, en Jesucristo, y vamos a leer algunos versículos, el 32 y el 33, que nos dicen dentro de este discurso. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pedro les dice, este Jesús resucitado señaló una promesa. ¿Cuál era esa promesa? El derramamiento del Espíritu Santo a todos los que crean y reciban. Sí, Señor. Se está derramando la presencia de Dios en el corazón, en el verdadero templo, no en la sinagoga, no en la mezquita, no en la iglesia, sino en el templo de Dios, que somos usted y yo, conforme a lo que dice Primera de Corintios, que somos templo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hechos 2:36, además nos dice, después de este discurso, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Claramente se aprecia cómo Pedro confronta a su propio pueblo de Israel, les confronta duramente, les presenta las Escrituras, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha constituido Señor y Cristo. Por eso es que resucitó. Y aquí se produce la respuesta de la multitud. La multitud, ¿qué pasa con la multitud? ¿Cómo responde a lo que Pedro acaba de decir? Leamos los versículos 37 al 39. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué sucedió con esta multitud de personas al darse cuenta que habían crucificado al Señor, al Cristo, al Maestro, al Mesías, a Dios manifestado en carne por una obra eterna? Se compungieron de corazón, se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? ¿Y qué significa esa palabra compungirse? La palabra compungirse es la palabra griega katanuso, con K, katanuso, que significa ser traspasado. Se compungieron con la palabra, fueron traspasados, fueron profundamente conmovidos y heridos. Porque esta palabra griega, katanuso, en términos sencillos significa ser pinchado, ser perforado. Y esto es lo ideal que debe manifestarse en alguna persona que no se ha convertido a Cristo y al Evangelio. Al escuchar esta palabra, nosotros, lo ideal que debiera suceder en nuestras vidas es que fuéramos traspasados en el corazón, en nuestra mente, por la palabra de Dios. Porque Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra a nuestro corazón. Es como el bisturí donde nos llega el médico
Es un bisturí espiritual que llega a las fibras más íntimas de la psique y del alma, del corazón del ser humano. Amén. Donde ningún bisturí llega. Allí es donde llega esta palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Y en nosotros debe producir quebrantamiento, compungieron, dice. Compungirse. Amén. Reconociendo que somos pecadores, que nos hemos equivocado y que necesitamos de un Redentor y de un Salvador, porque en nuestros esfuerzos, en nuestros méritos, en nuestras buenas obras, no somos suficientes, porque toda la humanidad está bajo pecado. Por cuanto Adán pecó, todos han pecado. Y destituidos estamos de la gracia y de la gloria de la eternidad de Cristo. Por eso es que vino el Señor a la tierra a efectuar la redención, para rescatar a un pueblo, aquellos que le crean y le reciban. No por ir a la iglesia, no por hacer ofrendas, no por prender velas, no por esfuerzos y méritos humanos, sino solo la fe de recibir y creer el Evangelio. Y esa es la gran distinción del cristianismo con todas las creencias y religiones. Amén. Los católicos y los musulmanes basan su vida en hacer buenas obras. Sí. El budismo es una religión atea. El hinduismo tiene una serie de dioses, cada cual con su serie de creencias, adoran ratones, monos, pero nosotros en el cristianismo vemos la lógica y práctica más sencilla, que Dios busca a adoradores en espíritu y en verdad, no gente que se golpee en el pecho y que tenga que hacer sacrificios y hacer peregrinaciones a los santos o a los yesos o a los templos, sino que sencillamente escudriñe las escrituras, alimente su espíritu y se comunique y contacte con el Señor en oración y búsqueda diaria para encontrar el propósito santo y eterno al cual hemos sido llamados. Amén. Aleluya. De allí que el Satanás, el enemigo, el adversario, a quien Dios reprenda, ha levantado religiones. Todos se dicen ser seguidores de Cristo, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, solo Jesús. Todos dicen, nosotros tenemos la verdad, ven con nosotros tenemos la respuesta, ven con nosotros, amado hermano. Pero yo te digo en esta tarde que solo la Escritura y solo el Espíritu de Dios te puede revelar la verdad. Búscalo a Él. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Hasta lo que yo te digo, ponlo en duda. O compruébalo tú mismo en tu vida. Pero sé sincero. Sé sincero y partamos reconociendo que hemos pecado. O nunca alcanzaremos la gracia de Dios. Así que el pueblo se arrepintió. Pedro les dice, ¿qué les dice Pedro en el versículo 38 y 39? Les dice en el versículo 38, arrepentíos, en primer lugar. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Segundo lugar, para el perdón de pecados. Tercero, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, esto es para todos, para cuantos Dios llame. Ahora bien, habiendo visto todo este contexto del inicio de la iglesia, de la conformación de los primeros cristianos, los primeros 3000 se convierten al Evangelio y se empieza a predicar y a crecer desde las rutas y caminos del Imperio Romano. No en vano el dicho dice, todos los caminos llevan a Roma. Porque Jesucristo vino en esa fecha y en ese tiempo. Porque es el Imperio Romano el más grande de todos los imperios antiguos, que estableció rutas y carreteras a toda Asia, Europa, Medio Oriente, África. Por tanto, si allí venía el Evangelio, era la posibilidad más fácil de que fuera regado a todas las provincias del mundo. Y así lo hicieron los apóstoles, muchos de ellos, y posteriormente Pablo, el escritor de todo lo que vamos a estudiar hoy y las siguientes enseñanzas. Así que vamos a Hechos capítulo 8 para ver una historia interesante y llegar al punto de esta enseñanza que guarda relación con los dones del Espíritu Santo. Lo que hemos hecho hasta este minuto es mostrarle el momento en que se derramó el Espíritu Santo, y es con el Espíritu Santo que empiezan a manifestarse los dones. Y el primero de estos dones que se aprecia es el don de hablar en lenguas. Un don muy atacado, un don que se ha ridiculizado por la cristiandad. Hace 2000 años esto también pasaba. No en vano Pablo escribió para poner orden en este asunto de hablar en lenguas, que es algo maravilloso y enriquecedor para quien lo ha recibido. De hecho, la palabra dice que es para todos. Todos deberíamos hablar en lengua, pero también entendemos que todos tenemos diferentes talentos y dones. Capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 13. La iglesia empieza a crecer, se empieza a multiplicar desde Jerusalén hacia las provincias vecinas y llega hacia el norte, hacia Samaria. Y llega a través de un personaje llamado Felipe.
a quien se le conoce como el primer evangelista, en regar y sembrar la palabra en naciones gentiles. Gentiles quiere decir todas las naciones que no sean judías, Israel. El resto de naciones del mundo se les llama gentiles. Y Felipe comienza a predicar en Samaria y tenemos la historia y el encuentro con Simón. Simón, un practicante de artes mágicas. Dice Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. En esta sección del libro de los Hechos, se nos cuenta que ya la predicación del evangelio se empieza a regar, llega a Samaria por medio de Felipe, uno de los 7 diáconos elegido por los apóstoles, un varón de buen testimonio, un varón lleno del Espíritu Santo, y que llega a Samaria a predicar. Pero en ese lugar había un tal Simón que practicaba las artes mágicas, y con estas artes mágicas engañaba. Y la gente decía: oh, este es el poder de Dios. Porque, amado hermano y hermana, en las artes mágicas, en las ciencias ocultas, en el gnosticismo, en la nueva era, en la brujería, en la hechicería, en el tarot, en todas estas obras oscuras hay poder. Hay poder. Se cumplen, hermano. Pero es un poder del infierno, un poder de demonios, de espíritus contrarios a la verdad, para tener atada y cautiva a las personas. Amén. Como una mujer que conocí en mi vida de carnalidad, de carrete y de fiesta, que una vez le prediqué el evangelio hace muchos años. Y hoy es una bruja abierta y descarada, y todos los días sube videos con sus altares llenos de velas, haciendo rituales mágicos con hexagramas y símbolos y cabalísticos y una serie de cosas gnósticas. Y resulta que sube los diversos testimonios de familias que le escriben: estamos tan agradecidos de ti, niña hermosa, que nos has ayudado. Mi marido encontró trabajo y yo he empezado a fortalecer mi relación con mis hijos y mi emprendimiento. Y así, cuánta gente que quiere la sopa Maruchan, la sopa instantánea, el resultado inmediato. Pero en el evangelio no vivimos de esa manera, bajo resultados inmediatos. En el evangelio es un día a día, tomando la cruz y siguiendo al maestro por la eternidad, y con resultados también, por supuesto, que el Espíritu Santo se encargará de manifestar en sus debidos momentos y procesos. Amén. Gloria a Dios. Y ella dice: bueno, la gente me escribe y me dice: ¿por qué cobras? Yo tengo que cobrar mi trabajo, mi esfuerzo. Dice: pobre mujer, Dios tenga misericordia. Así es. Porque he conocido testimonios de brujas y magos convertidos a Cristo. Qué terrible, amados. Y esto es lo que se aprecia en Simón, un practicante de estas ciencias. Pero al ver el poder de Dios, que es superior al de las tinieblas, y por eso estamos aquí con valentía y no tenemos temor, porque donde nos plantemos tenemos el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. Para derribar todo ídolo, todo altar y toda fuerza de las tinieblas. Amén. Contrarias a la verdad. Y eso nos respalda, y por eso podemos sacar, como digo, pechito de paloma. Amén. Porque Cristo dice que en Él somos más que vencedores. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Pero para eso hay que pagar el precio de santidad, de obediencia, de oración, de escudriñar las Escrituras. Y vendrán los resultados y el poder. Amén. El poder de lo alto. Aleluya. Este Simón quedó atónito con las obras que hacía Felipe. A pesar de que era un practicante de las ciencias mágicas, vio que el poder que tenía este evangelista era superior. ¿Y qué hacía Felipe? Hechos capítulo 8, versículo 6. 7 y 8 nos cuenta. Ahí mismo, un poquito antes. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué obras acompañaban a Felipe?
la sanidad de paralíticos, la sanidad de cojos y la expulsión de demonios que vivían en los cuerpos de la gente, y al salir de ellos salían dando grandes gritos. Amén. Así que no es nada extraño, como lo vivimos con mi madre cuando pequeños, que ella iba a casas a orar y las personas ahí afectadas por diversos espíritus de suicidio, matrimonios quebrados y tantas cosas, fuimos testigos con mis hermanas de cómo los demonios se manifestaron en muchos lugares. Amén. Aleluya. Eso fue lo que a mí en algún minuto me llegó, me hizo clic, me crujió mi cerebro, y a los 30, 31 años tomé la decisión de seguir a Cristo. Amén. Tuvo que esperar en la paciencia la sierva de Dios, Amén. después de harta espera. Gloria a Dios. Bueno, amados, entonces vemos que las señales que acompañaban a Felipe eran poderosas. Y en el mundo cristiano siempre esto se ha visto como esa fue la iglesia primera, la iglesia primitiva. Eso no es para nosotros. Nosotros tenemos que ir a la iglesia de eterno los domingos, cantar y alabar y volver a nuestras casas. Eso es el cristianismo. Mentira de Satanás. Esto que sucede aquí es lo que Dios le ha ofrecido a cada persona que decide seguir a Cristo bajo los estándares y estatutos de la palabra. Pero como en este mundo abunda el pecado, la maldad, la ignorancia, la injusticia, la corrupción, los deseos de la carne, el trabajo, el sueldo, pagar cuentas y esto y la cuenta corriente, la cuenta vista, la cuenta RUT y todas estas cosas, la gente está atada a sus propios deseos, sus propios afanes, y no está buscando los deseos del Padre. Si estuviéramos más en esto, en nuestras vidas se manifestaría este mismo poder. Amén. Aleluya. O al menos yo creo que el Señor está llamando a una generación a que lleve estas obras a otro nivel. Amén. Se necesita de esto, hermano, para enfrentar la generación que estamos viendo, donde están tan endurecidos y tan corruptos en sus corazones. Finalmente, ¿cuál es el desenlace de la historia? Y aquí viene un punto interesante por el cual seleccioné este texto. Hechos capítulo 8, de los versículos 14 al 25, nos muestra el desenlace. Primero leamos los versículos 14 al 17. Una vez que este Simón también cree, también se bautiza este mago. ¡Qué interesante! Dice Hechos capítulo 8, de los versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Al ver este alboroto que se gestó en Samaria, Pedro y Juan, dos de los apóstoles que vieron a Cristo antes de morir en la crucifixión y resucitado en gloria, dos de los apóstoles más cercanos a Cristo, viajan a Samaria para ver lo que está sucediendo con Felipe. Amén. ¿Y qué se encuentran en Samaria? Dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero al parecer les faltaba algo. Mucha gente es salva, es convertida, se va a ir al cielo porque ha creído este anuncio y porque se ha bautizado en las aguas. Pero ¿por qué conformarse solamente a creer y a ser bautizado? ¿Por qué también no recibir el pack completo que se lee en el versículo 16, 15 y 16? Dice que Pedro y Juan oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Allí está la obra completa. El bautismo en las aguas más el bautismo del Espíritu Santo en fuego, que va acompañado con señales. Hablar en lenguas o profetizar por lo general en un principio, como hemos visto en otros textos. Como evidencia del poder de Dios. Como evidencia en nuestras vidas de que cómo es posible que yo hable otro idioma. Yo el otro día en la vigilia hablaba, me daba vergüenza, pero me decían, habla nomás, habla, no te cohibas. Y la lengua que Dios me ha dado a mí, diría que es más de una, y es una lengua oriental, hermano. Que tiene un corte así como asiático.
pero calcado, igual el acento de todos estos pueblos de allá. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo estar hablando esa lengua si yo nunca he estudiado? Y lo más hermoso es que cuando uno habla en lenguas, habla la lengua originaria, nativa. Es como que usted hubiera nacido y sido criado en esa tierra. Aleluya. La habla perfectamente. Amén. Sí, Señor. Ese es uno de los dones del Espíritu Santo. Y también está la profecía. La profecía que muchos conocemos de cerca. Cuando alguien te impone las manos y te profetiza. Y te dice, siervo, sierva, amado, amada, el Señor me ha dicho sobre ti esto. No hay que abusar de estas cosas, pero vamos a explicar el propósito de cada una de ellas. Eso va a tener cabida en esta y la siguiente enseñanza. Y notemos aquí algo interesante. Dice que les imponían las manos. Es bíblico recibir a través de la imposición de manos. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, amén. Eso no es antibíblico, es bíblico a quien Dios le ha dado la unción y la autoridad para hacerlo. Puede imponer manos sobre las personas para orar, para profetizar, según el Espíritu le dé. Bueno, entonces aquí vemos estos dos bautismos, el bautismo en aguas, no el bautismo de la Iglesia Católica, que le echan agua al bebé y después la familia se hace la media fiesta hasta las 7 de la mañana como los vecinos de frente el otro día. Sino el bautismo real de la Biblia, no el de hombres, no el de dogmas de iglesias y de religiones. El bautismo bíblico es cuando una persona voluntariamente decide seguir a Cristo. Amén. Y un bebé no tiene capacidad de hacerlo. Amén. Y así le podemos desmontar todas las mentiras. Tráigame todas las ideas de los testigos de Jehová, de los mormones y de los católicos. Se las desmantelo todas, amado hermano. Porque para eso Dios nos ha dado esta palabra. Para desmentir mentiras. Sí, Amén. Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Y no porque yo sea mejor y sepa más. La gracia de Dios en nosotros. Amén. Amén. Por su gracia. Finalmente, después de que Simón, hemos visto, también creyó, también fue bautizado supuestamente, y al ver que los apóstoles les imponían las manos a las personas y recibían el bautismo del Espíritu Santo, leemos Hechos capítulo 8, de versículos 18 al 25 para cerrar esta sección. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Qué preciosa es la Escritura, qué maravillosa es la palabra de Dios Amén. y la riqueza que tiene esta parte de la historia. En los versículos dice que Simón, al ver que imponían las manos los apóstoles, recibían el Espíritu Santo. Dice, yo también quiero este poder. ¿Cómo lo obtengo? ¿Tengo que pagar dinero? No, este poder no se paga con dinero, se paga con otro precio. Amén. Aleluya. Ese precio es la oración, el ayuno, la búsqueda, la lectura de la palabra, la comunión con Dios. Ese es el precio de este poder. Y no tu dinero, que contigo perezca. Pero al parecer este Simón se dio cuenta que estaba errado y rogó que intercedieran por su error. Por lo menos. Parece que algo de fruto había caído en ese corazón Amén. perverso. Bendito sea el Señor. Bueno, amados, toda esta introducción, todo este tema que hemos trazado hasta este minuto, ha sido con el propósito de ir mostrándoles cómo la iglesia va creciendo, cómo se van manifestando los dones del Espíritu Santo, cómo el poder de Dios empieza a fluir a través de los apóstoles y de los primeros cristianos. Y esto genera grandes estragos en un imperio greco-romano, o romano, porque ya habían conquistado a los griegos hace largo rato. Y al ver un hecho tan sobrenatural, incluso los magos
Y esta gente practicante de la ciencia oculta anhela este poder. Este poder que no se compra con dinero. Bendito sea el Señor. Amén. Porque en este evangelio el precio es el compromiso, el pacto con nuestro Señor, no nuestro dinero. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gracias. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestras siguientes aventuras? Las próximas enseñanzas. En primer lugar, yo creo que por lo menos 2 estudios más tendremos que tratar estos temas que le voy a presentar a continuación. Lo que vamos a hacer entonces, en primer lugar, vamos a ver el conocimiento y propósito de los dones espirituales. ¿Para qué Dios le dio dones y talentos a las personas? En segundo lugar, también hablaremos de la doctrina de imposición de manos, que está en la Biblia. Imponer manos. En tercer lugar, también hablaremos de los dones característicos del bautismo, que son las lenguas y la profecía. Y en cuarto lugar, hablaremos también de la manifestación y la expresión de los dones del Espíritu Santo a través de las Escrituras, tanto en los profetas del Antiguo Testamento, en los apóstoles, como, por supuesto, abundantemente en la vida de Jesucristo. Amén. En Él operaron todos los dones del Espíritu. Amén. Aleluya. Bueno, entonces le pido que ahora, habiendo visto toda esta historia, vayamos en primer lugar al conocimiento de los dones espirituales. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 12. Busque usted tranquilamente 1 Corintios capítulo 12. Bueno, leamos el primer versículo solamente. Dice 1 Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo, en este capítulo, nos va a hablar de la diversidad de los dones espirituales. Y lo primero que Pablo expresa es, no quiero que seáis ignorantes. Como cuánta gente en esta vida, ignorante de la realidad. Qué triste, amado hermano, cómo el ser humano es tan manipulable y engañado a través de los medios de prensa, la internet, y bueno, y cuántas cosas más. ¿Para qué vamos a tocar ese tema? Pero en cuanto a lo que es el conocimiento de las Escrituras, en cuanto a lo que es la palabra de Dios, Pablo en varios pasajes utiliza este término. No quiero que sean ignorantes. Por tanto, si Pablo, al hablar de los dones, comienza a decirnos a nosotros que no quiere que seamos ignorantes en este tema, es porque es importante. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y en muchos lugares nos enseña. Así que aquí la Escritura es suficientemente precisa y práctica. Como creyentes no debemos pasar por alto e ignorar este asunto. Y 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué quise leer este texto aislado? Porque también Pablo aquí dice, procuren los dones espirituales. ¿Y qué significa procurar? Es hacer esfuerzos con suma diligencia para que suceda. Por tanto, Pablo nos plantea en 1 Corintios 12 y en 1 Corintios 14 que no quiere que seamos ignorantes y que quiere que procuremos y anhelemos esto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No me crea a mí, créale a la Biblia. Y si la Biblia dice que quiere que usted anhele el poder del Espíritu y que usted no esté ignorante en este tema, bendito sea el Señor. Porque Él lo quiso así. Dice 1 Corintios 12 lo siguiente, de los versículos 2 al 6. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bendito sea el Señor. Pablo en esta sección, brevemente lo voy a explicar, que no es el punto. Primero que todo, habla de la ignorancia que había en nosotros. En este caso, de los corintios, a quienes se dirige esta carta, pero también a nosotros. Porque antes éramos gentiles, del gentío, del populacho, de la masa. Sí, Señor. ¿Y qué pasaba con nuestras vidas?
se nos extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Ha visto usted en todas las religiones y culturas qué hacen los seres humanos con los ídolos? Los cargan y los pasean. Sí, amén. A la Virgencita, a los Budas, a los dioses hindú, Vishnu, Shiva. Cargan estatuas con ídolos mudos. De hecho, la gente tiene muchas estatuillas en las casas de ídolos, de gatitos que mueven la mano para traer prosperidad, de un Buda que se tapa la boca, un ídolo mudo, muerto, que no tiene poder. Amén. Sí, Señor. El poder está en el Espíritu Santo, no en las estatuas, en las muletillas, en las cadenas, en los collares y los anillos. Eso no tiene poder para liberar a nadie. El poder real y verdadero viene del Evangelio de Jesucristo. La palabra que sale de la boca del creyente es la que tiene el poder que Dios le ha conferido. Y no como las ciencias ocultas que te dicen, declara, yo declaro que hoy será un buen día. Hecho está. La magia me rodea. Hecho está, se cumple. Payasadas del infierno. Mentiras de Satanás. Eso es lo que son. Y no tienen más que decir sobre estas cosas, hermano. No crea todos estos cuentos. El poder reside en una comunión con Dios en el Espíritu. Aleluya. Y nada más. Allí está el verdadero poder. Así que Pablo dice, ¿saben ustedes que antes se les extraviaba? Llevando ídolos mudos, adorando lo que no es Dios. Nadie que hable por el Espíritu puede maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Amén. Tiene lógica. Si usted habla en el Espíritu y anda en el Espíritu, usted no se atrevería a maldecir a Cristo. Y ningún inconverso puede decir Jesús es el Señor. No les dado. Bueno, después se nos explica la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cómo cada uno de ellos participa en su deidad, repartiendo ministerios, profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles, y repartiendo los dones espirituales. Y eso es una obra que le ha dado designación a hacerlo al Espíritu Santo. El Espíritu está a cargo de los dones. Dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el encargado del repartimiento de los dones y los talentos en los creyentes, en los nuevos creyentes convertidos que reciben este evangelio. ¿Y cuáles son estos dones del Espíritu? Ahora los vamos a leer. De los versículos 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 9 dones. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como a Él le da la gana. Amén. Aquí tenemos 9 dones del Espíritu, poderosos dones que son regalos. Vamos a decir 3 cositas acerca de los dones antes de investigarlos. En primer lugar, y esto tiene que quedarse grabado en su corazoncito, los dones no son evidencia de espiritualidad ni de superioridad. Los dones no son una evidencia de que usted sea más espiritual o de que usted sea superior a los demás. ¿Quedó claro? Amén. Amén. Porque es un regalo. No se ganan por méritos o por esfuerzos. Dios los da y los reparte como Él quiere. Los méritos son de Dios, no de usted. Amén. Si usted recibe 1, 2, 3, 5 o los 9 dones, usted glorifique a Dios. Ojalá pudiéramos decir que tenemos dones del Espíritu, porque la verdad es que esto escasea tristemente. Así es. Pero yo en mi corazón siento de parte del Señor que escasean porque, como dijo Jesús, cuando llegue el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Amén. Sí, Señor. Porque estamos todos preocupados del mundo, del sistema, de ganar plata, de pagar los sueldos, de echar benzina. Estamos preocupados de cualquier cosa, hermano. Tenemos esta reunión solo los lunes.
¿Qué hace usted con su vida los otros 6 días de la semana? ¿Abre las escrituras? ¿Ora al Señor? Daniel oraba 3 veces al día. Bendito sea el Señor. Los musulmanes oran 5 veces al día. En el engaño. Pero son más disciplinados que los cristianos, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque esto, si está escrito, es para nosotros. En segundo lugar, los dones son para el servicio de los demás. Por lo general. Amén. Aquellos que no sean utilizados con un amor altruista no sirven. ¿Qué es altruista? Aquel que actúa de forma desinteresada pensando en el bienestar de los demás, sin buscar beneficio propio. Amén. Si alguien tiene dones del Espíritu, jamás cobraría. Jamás le pondría un precio al don de Dios. Ese es un hereje y un blasfemo. Amén. Los dones son para servir a las personas, a la comunidad. Amén. Así lo viví yo de pequeño y espero que en estos días el Señor nos ocupe en esa misma dirección, Amén. para servir a los demás. Amén. Y así lo hizo Jesús. En tercer lugar, los dones son una provisión de Dios para esta era. Pero el amor es lo que perdura y prevalece por siempre. Gloria a Dios. Si usted quiere los dones, amén. Pablo dice que procure los dones, que no sea ignorante en este tema. Pero Pablo le dice, te muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? Ama a Dios, llama a tu prójimo. Porque en eso se cumple todo este libro. Amén. ¿Quieres aprenderte este libro de más de 1000 o 2000 páginas en menos de 10 segundos? Ama a Dios, llama a tu prójimo. Fin de la Biblia. Aleluya. Aleluya. Esa es la Biblia resumida, hermano. Y ese es el libro que más critican y más atacan los ateos, los agnósticos, los escépticos. ¿Por qué? Porque el orgullo del ser humano puede más que cualquier cosa. Y la rebeldía. Cuando este libro nos dice, amemos a Dios, llamemos al prójimo como a nosotros mismos. Nada más. Amén. Si solamente anduviéramos en amor, estaríamos cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Amén. Y jamás cerraríamos. Pero no somos así, hermanos. Somos pecadores, somos rebeldes, vamos a tropezarnos hartas veces en este camino, pero cada día tenemos rodillas para venir a los pies del Salvador y rogar por esa nueva provisión de agua, por esa nueva provisión de fuerza para nuestras vidas. Nos guste o no nos guste, la vida cristiana es una vida de dependencia. No depende de que usted se levante a las 6, que llegue primero al trabajo, que pague sus cuentas a tiempo, que sea fiel a su esposa. La vida cristiana no depende de eso. Depende de su relación con Dios. Que eso sea el pilar y lo primero. Después su marido, su hijo, su negocio, sus gatos y lo demás. Lo primero de tu vida es Cristo. Aleluya. Esa es la vida cristiana. Bendito sea el Señor. Nos quedan los últimos 5 minutos antes de despedirnos. Con lo último. ¿Qué es un don? La palabra don o dones del Espíritu viene del griego carisma. ¿Usted conoce la palabra carisma? Amén. Una palabra del español. Eres carismático, te dicen. Pero la palabra carisma es del griego. Y significa un don de gracia, un don espiritual, un regalo. Que depende del favor y la gracia inmerecida de Dios. No lo merecemos, pero Dios, que es bueno, bondadoso, misericordioso, que perdona nuestros pecados si nos arrepentimos, ha querido y le ha placido por su pura buena voluntad darnos dones para manifestar y expresar el poder de Dios. Sí, Señor. Aquellos que sean fieles y le crean. Deben ser utilizados en el servicio a los demás, porque en el mundo greco-romano, idioma del cual viene el Nuevo Testamento, el griego koiné, que significa griego común, el que se hablaba en aquellos días, el concepto del mundo greco-romano a la palabra carisma se asociaba con la reciprocidad y la obligación social. Amén. Así que el término original que se utiliza para escribir la Biblia en el contexto de la sociedad greco-romana, los carismas eran un concepto asociado a la obligación social y a lo recíproco, de ser todos mutuamente confortados, apoyados para el crecimiento estable de la sociedad. Aleluya. De allí viene la raíz de esta palabra. Así que tenemos 2 pilares que sostienen los dones del Espíritu. Uno de ellos es que los dones son para la edificación y promoción de la unidad de la iglesia. Amén.
son para nosotros apoyarnos, nutrirnos, fortalecernos, mantenernos bien unidos, bien juntitos, como carbones de un asado, bien juntitos, encendidos los unos con otros, haciendo contacto, y también para los de afuera, para que Dios atraiga su atención a través del poder que se manifiesta en nuestras vidas. Aleluya. No un poder a base de sacrificios, velas, ritos, cartas y cosas extrañas. Eso no es nuestra vida, nuestro proceder. Este poder viene de nuestro corazón leal a Dios, el cual Él conoce, de las rodillas, de la palabra y de la búsqueda de su presencia. No por andar con amuletos y chamanes y cosas extrañas. Eso totalmente, eso es de las tinieblas, hermano. Bendito sea el Señor. Y el segundo lugar de sustento de los dones es que son la expresión del poder de Dios, cuya recepción en nuestras vidas se debe al poder de la gracia divina que opera en cada una de nuestras almas por el Espíritu Santo. Bendito sea. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo esto proviene de arriba, hermano. No es nuestro, nos ha sido dado para administrarlo con sabiduría. Amén. Ahora bien, vamos a ver, despedirnos comentándole los nueve dones brevemente. Tenemos los dones de revelación. Bendito Señor. Los dones de revelación son tres. Los dones de revelación son tres. Palabra de sabiduría, Ciencia. palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Estos son los tres dones de revelación. De los 9, estos tres son asociados a la revelación. La sabiduría, por ejemplo, es cuando a Jesús le preguntaron por la moneda. Y Jesús respondió con mucha sabiduría: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Esa sabiduría que no es de esta tierra, viene de arriba. Es una sabiduría para resolver y dar una respuesta sabia que no supere la comprensión humana. Estos dones los vamos a profundizar en los siguientes estudios. El don de ciencia es el don de conocer el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con Natanael, le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te miré. Amén. Y Natanael inmediatamente dice: me parece Que eres profeta. que eres profeta, le dice. Sí, Señor. Eso fue ciencia. El Señor le vio. ¿Cuántas horas antes? Natanael no sabe. Jesús no estaba con él. Pero en el espíritu, en el don de ciencia, lo vio. Y esto yo lo vi muchas veces manifestado en mi madre con amigos que yo llevaba para que orara por ellos. Donde el don del espíritu obraba y les hablaba palabras acerca de su niñez, acerca de su adolescencia, a lo mejor una separación de padres, criados solos. Esas cosas no las sabía nadie. ¿Cómo se lo reveló? El don de Dios. Amén. Para mostrar el poder que había y que está a disposición de todos los que piden y creen. Sí, Señor. Y el don de discernimiento de espíritus es el don policía, como le llaman. Sí, el don policía. Es el don que discierne lo que hay en las personas. Si aquí viene un predicador a pararse aquí y es un falso y mentiroso, si alguien tiene el don de discernimiento de espíritus, podrá identificar que ese hombre es falso. Amén. Amén. Como Hechos capítulo 16, donde a Pablo y a Silas les sale al encuentro una mujer adivina y les dice: estos son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo, fastidiado varios días, soportando los halagos de esta mujer, Satanás tentándole a través de este espíritu, Pablo le dice: sal de ahora en el nombre de Jesucristo. Pablo discernió lo que había en ella. Amén. Bueno, todo esto lo voy a contar en la siguiente enseñanza. Están los dones de inspiración. Estamos terminando, hermano, no se me duerma. Los dones de inspiración son tres. La profecía, del cual vamos a hablar amplio y abundante. No voy a explicar nada de profecía ahora. El segundo es género de lenguas, el hablar diversas lenguas. Y el tercer don es interpretación de lenguas. Esos tres dones son dones de inspiración. Todo esto se supone que debería obrar en la iglesia cristiana, en los creyentes. Dígame dónde está esto. En mí, yo quiero.
Amén. Aleluya. Bueno, para no alargar tanto, contarle que esta es la predicación número 9. Yo ayer subí la número 3 al canal de YouTube. Y en esa predicación al final, yo estaba predicando acerca del poder del Espíritu, del bautismo en lenguas y en profecía. Y yo les dije, hermanos, yo quiero que esto lo aprendamos para que el Señor nos visite y nos bautice en la vigilia que tendremos este día viernes, que fue un día como 20 de marzo. 5 días después, eso aconteció. Recibimos bautismo en lenguas, profetizamos, sucedieron varias cosas hermosas. Entonces, esto que estoy enseñando no es mera teología, no es mera doctrina, no es mera enseñanza, es algo para que usted lo abrace y lo viva en su experiencia diaria. Y mi hermano Prisco, que está en Paraguay, también ahí, doble rodilla y le pida al Señor todo lo que viene de arriba, porque todo lo que pedimos a Dios, si es bueno, Dios nos lo concederá a su tiempo. Y los dones de poder son 3: fe, milagros y sanidades. Y estos se aprecian también mucho en la Biblia. La sanidad de enfermos, los milagros de abrir un mar, Amén. o la fe para decirle al sol y a la luna que se detengan, como lo hizo Josué. Bueno, de todos estos dones lo explicaremos en las siguientes enseñanzas, con ejemplos, con citas, para que usted aprenda un poquito más. Y bueno, le doy gracias por su atención, por haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. En esto consiste nuestra predicación, en muchas otras cosas, pero hoy tocó contarle un poquito acerca del surgimiento de la iglesia, la manifestación del Espíritu Santo y cómo los dones se manifestaron en los primeros creyentes. Y hoy queremos que también en usted y en mi vida estén presentes para ayudar a los que están pasándola mal, ir en socorro de los que están débiles y cuántas cosas maravillosas por medio del poder de Dios. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia, a cada uno de los que están en cámara y acá, y dejamos paso para que mi siervito nos guíe en una oración. Pasó, sí.